con la clase demostrativa el día de hoy con respecto a lo que es mapa mental es la... Vamos a ver lo que es el tema, hoy día lo que es fisiología cardiovascular, un review muy puntual. Vamos a extenderlo mucho porque recuerden que los mapas mentales es una manera de repaso, ¿correcto? Un momento para poner a cargar esto, listo. Recording in progress. Listo, doctores, vamos a ver con el tema. Ustedes podrán apreciar con respecto a la leyenda, que es muy importante y es una característica que hago en todos los cursos, el subrayado. Cada subrayado tiene un concepto puntual, ¿ya? El concepto indispensable, que es el color amarillo, se refiere al concepto básico, que sí o sí tienen que saber, es lo mínimo que tienen que saber del cierto tema, ¿correcto? Por ejemplo, si le dicen cuántas cavidades tiene el corazón, cuáles son sus ramas, en qué fase de lo que es el ciclo cardíaco se irriga se perfunde las arterias coronarias, cosas muy puntuales, ¿correcto? El color es el color verde, para las personas que no son de Perú, significa recientado médico, es decir, aquella pregunta que ha venido alguna vez en un examen de especialidad para lo que es la misión de especialidad, ¿correcto? La residencia. El rojo, pues, es la famosa pepita o pregunta de examen que te pueden hacer en lo que es en la rotación clínica, rotación virtual, etcétera, ¿correcto? Y pregunta color celeste son preguntas del examen nacional de medicina que se da acá en Perú, lo de Perú lo conocemos, o el examen de salud que ha venido en los exámenes. Muy bien. Y el color morado es una pregunta muy rara o difícil o que ha sido tomada en el MIR. Cualquiera de esas tres interpretaciones puede ser el color morado. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Doctores, cuando nosotros hablamos de fisiología cardiovascular, tenemos que entender el concepto que el corazón tenemos que verlo como una bomba. Muy bien, como una bomba y los vasos sanguíneos como tubos. ¿Por qué? Porque si la bomba se obstruye, ¿qué pasaría? Si hay una obstrucción antes de llegar a la bomba, que sería la representación de los vasos pulmonares, o la obstrucción después de la bomba. Es la forma más práctica que les puedo decir que lo vean, el tema de lo que es fisiología cardiovascular. Así me dijeron una vez en cardio y jamás se me olvidó y se me hizo muy práctico. Entonces, comencemos. Con respecto a las generalidades, recordemos que el corazón se encuentra a nivel de T4 y a nivel de T8. ¿Listo? Eso es lo que debemos tener en cuenta. A nivel de T4, a nivel de T8, eso es lo que vamos a denominadas vértebras cardíacas sobre arterias de Giacomo-Mani, ¿cierto? Esa es la nomenclatura que debemos tener en cuenta. Recordemos, doctores, que el corazón es una estructura conformada por 4 cavidades. Clásicamente la podemos dividir a lo que es un corazón izquierdo y un corazón derecho. ¿Cierto? El corazón izquierdo, todos sabemos, tenemos aurículas, ventrículos y de igual forma. Lo que quiero que recuerdes, y por eso he puesto esta imagen representativa, es la siguiente: las circulaciones mayores y las circulaciones menores. Eso es lo que me interesa que recuerdes. ¿Por qué? Quiero que recuerdes que el corazón izquierdo, las circulaciones nacen tanto de ambos ventrículos, ¿correcto? De ambos nacen. La mayor y la menor. Nacen de ambos. Pero quiero que recuerdes que del ventrículo izquierdo sale por la arteria aorta, ¿listo? Y termina a nivel de aurícula derecha. Y la circulación que sale del ventrículo derecho termina a nivel de aurícula izquierda. ¿Listo? Ese concepto quiero que tengas presente, ¿ya? Aquí ya estamos hablando de lo que es circulación mayor y circulación menor. ¿Por qué es importante? Porque algo tan sencillo nos dice mucho. ¿Por qué? Tú has escuchado la palabra insuficiencia cardíaca congestiva, ¿cierto? Tú has escuchado la palabra insuficiencia cardíaca congestiva. Yo sé que la has escuchado. Entonces, ¿qué pasaría si tú tienes clínica de este lado, del lado izquierdo? ¿Y qué pasaría si tienes clínica del lado derecho? Si tienes clínica del lado izquierdo, yo te pregunto, ¿qué vasos llegan a las aurículas? Si te das cuenta, los vasos salen de los ventrículos, pero llegan a las aurículas. Si te das cuenta, porque sale la arteria aorta y la arteria pulmonar, nacen de los ventrículos. ¿Pero qué vasos llegan a las aurículas? Llegan con respecto a las venas pulmonares, ¿correcto? Las venas pulmonares
llegan a la aurícula izquierda. Y la aurícula derecha que llega, la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. ¿Cierto? Entonces yo te pregunto, ¿qué clínica tendrías si tienes una falla en el corazón izquierdo? Recuerda que cuando el corazón es una cavidad de presiones, lo que te mencionaba, si hay cambio de presiones acá en el corazón, por un lado tiene que salir. Entonces, supongamos no puede salir por la arteria aorta, porque está disminuida su calibre o es mucha la presión, como ocurre en los cuadros de hipertensión arterial. ¿Qué pasaría? La presión tiene que regresar, porque no puede salir por un lado, tiene que salir por otro. Ya te he dicho, el corazón es una bomba con tubos. Regresa, las venas pulmonares colapsan. Regresamos más atrás, ¿qué hay después de las venas pulmonares? El pulmón. El pulmón se colapsa, los capilares pulmonares. ¿Y qué clínica nos da? Edema agudo de pulmón. Estamos entendiendo con algo tan simple como lo es la circulación menor y la circulación mayor, el concepto de insuficiencia cardíaca. En cambio, ¿qué pasa con el corazón derecho? El corazón derecho, ¿qué tiene? Vena cava superior, tiene vena cava inferior. ¿Y aquí qué tiene? Circulación sistémica. ¿Y qué falla? ¿Qué pasa si falla el corazón derecho? Una hipertensión pulmonar, por ejemplo. Regresa de igual forma la presión porque no puede salir por la arteria pulmonar. Regresa y colapsa y se regresa a las presiones. ¿Y qué generaría en el cuerpo? ¿Qué clínica te generaría? ¿Qué tiene la vena cava inferior? Acá tienes el hígado. ¿Qué te generaría? Hepatomegalia, reflejo hepatoyugular. ¿Qué más te generaría? Edema de miembros inferiores, ¿cierto? Y arriba, ¿qué te generaría? Por la vena cava superior, ingurgitación yugular. Entonces, ya entendemos el concepto de lo que son circulaciones mayores y circulaciones menores. Algo tan sencillo es muy importante. ¿Listo? Pasamos a lo siguiente. Con respecto al mediastino, ¿cómo se encuentra localizado? Recordemos que tenemos dos tipos de clasificaciones, doctores. El mediastino, en su clasificación anatómica o en su clasificación radiológica. En su clasificación anatómica, nosotros tenemos lo que son niveles de los grandes vasos, ¿correcto? Lo divide en un mediastino superior y un mediastino inferior. El corazón, a nivel del mediastino inferior, se divide en tres: anterior, medio y posterior. Entonces, a nivel anatómico, y es el más preguntado, el clásico, el corazón se localiza a nivel del mediastino inferior, medio. En cambio, a nivel radiológico ya no es así, solamente es anterior y posterior, entonces a nivel radiológico solamente es anterior. ¿Listo? El concepto quiero que tengas claro. Vamos al siguiente, sistema valvular. ¿Ya? Con respecto al sistema valvular, doctores, es muy importante porque nosotros tenemos válvulas en el corazón, todos conocemos. Tenemos las válvulas auriculoventriculares y las válvulas semilunares. Las válvulas auriculoventriculares están compuestas por ¿quiénes? Por la mitral y por la tricúspide. En cambio, las semilunares están compuestas por la aorta y la pulmonar. Todos sabemos eso. Ahora, las válvulas auriculoventriculares y las semilunares tienen algunas características importantes. ¿Por qué? Las válvulas auriculoventriculares, te das cuenta, acá hay unas cuerdas, que son las cuerdas tendinosas, y luego tenemos acá unos músculos, que son los músculos papilares. ¿Listo? Que son los músculos papilares. Ahora, con respecto a estas cuerdas tendinosas, ¿ya? Al respecto con estas cuerdas tendinosas, van a sostener igual que los músculos papilares. Y yo te pregunto, ¿qué pasaría si hay una necrosis de estos músculos papilares? Se infartan en un infarto agudo de miocardio. ¿Qué generaría? Prolaxo de las cuerdas tendinosas, ¿no? ¿Y qué cuadro te generaría después? Que ya vamos a verlo posteriormente. Pero quiero que entiendas siempre la teoría, doctores, desarrollenlo con clínica. Pregúntense, si esto se afecta, ¿qué pasaría después? Ya va a ser muy fundamental que entiendan ese concepto. Entonces, las cuerdas, las válvulas auriculoventriculares se abren, igual que las otras, se abren y se cierran. Pero tienen una peculiaridad muy importante. Las válvulas auriculoventriculares se abren hacia abajo y se cierran hacia arriba. En cambio, las semilunares es al revés. Las semilunares se abren hacia arriba y se cierran hacia abajo. Y esto ha sido preguntado. ¿Ya? ¿Cómo salen las válvulas semilunares? Ha sido preguntado. Algo sencillo, mira, ha sido preguntado. Muy bien, ¿cómo salen las válvulas auriculoventriculares y cómo salen las válvulas semilunares? Muy bien, ese concepto quiero que tengas bien claro. Ahora, nosotros vamos a pasar a lo que es la irrigación coronaria. En la irrigación coronaria, esto es lo más importante. Aquí sí, préstame bastante atención, por favor, porque de aquí vienen muchos temas
de electrocardiograma y preguntas de infarto agudo de miocardio. ¿Ya? En la irrigación coronaria nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos la aorta ascendente y nacen a través de unos senos que todos los conocemos. Algunos van a recordar que son los famosos senos de Valsalva, ¿cierto? Entonces, en estos senos van a emerger arterias coronarias, tanto la derecha y la izquierda. Te he puesto este grafiquito del color. ¿Por qué? Porque la coronaria derecha va a estar representada por color rojo y la coronaria izquierda por color azul para que se pueda interpretar. Muy bien. Entonces, el tronco coronario izquierdo, vamos con el izquierdo, te va a dar dos ramas. Te va a dar lo que es una circunfleja izquierda y te va a dar una rama anterior, ¿ya? Que es la arteria ADA. Arteria descendente anterior o también llamada arteria interventricular anterior. ¿Listo? Muy bien. La coronaria derecha te va a dar una circunfleja que no tiene mucha utilidad clínica, ¿ya? Que no tiene mucha utilidad clínica con respecto a la parte miocárdica. ¿Por qué? Porque la coronaria izquierda, ya la coronaria izquierda irriga gran parte del músculo, del mismo miocardio. En cambio, la derecha no. Y te da una rama que se va por la parte posterior, ¿ya? Que se va por la parte posterior. Que esta es la arteria descendente posterior o también llamada interventricular posterior. ¿Listo? Pero ¿cuál es lo importante que quiero que recuerdes? Es que, doctores, en esta irrigación, muy bien, en esta irrigación, nosotros tenemos el sistema de conducción, ¿sí o no? Entonces, lo que hace la coronaria derecha, irriga el sistema de conducción. Irriga el sistema de conducción. Por eso también se le conoce como la arteria característica eléctrica. Muy bien, de lo que es característica eléctrica. En cambio, la coronaria izquierda se encarga de irrigar al mismo miocardio, casi los 2/3 aproximadamente. Muy bien, eso quiero que tengas presente. Entonces, aquí vienen las famosas derivadas. ¿Ya? Recuerden que el mapa mental, doctores, es para repasar, no vamos a ser muy detallosos, simplemente para que nosotros más claros. Eso es lo que debe hacer en cuenta con un mapa mental. Recuerda que nuestro cerebro aprende mucho mejor con imágenes que con full texto. ¿Ya? Eso debemos tener en cuenta. Los dibujos son muy importantes y te resumen mucho texto. Luego nosotros tenemos las famosas caras. ¿Ya? Las famosas caras. ¿Por qué? Porque tanto la circunfleja, tanto la ADA y la arteria descendente posterior van a irrigar ciertas caras, ¿correcto? Ciertas caras del corazón, que son las siguientes. Nosotros tenemos caras posteriores, caras laterales y caras anteriores. Por eso está esta mnemotecnia. Por eso te he puesto la sal. La letra sal. S de sectal, A de anterior, ¿correcto? A de anterior y L de lateral. Esas son las mnemotecnias que quiero que tengas presente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mnemotecnia sal, doctores, la mnemotecnia sal nos va a resumir las derivadas. ¿Ya? Nos va a resumir las derivadas. Porque nosotros tenemos caras. Y en estas caras nos van a preguntar siempre cuál es la cara que se ha lesionado, cuál es la cara que está afectada. Siempre nos van a preguntar eso. ¿Ya? Eso quiero que tengas presente. Entonces, ¿qué mnemotecnias hay acá? En la sal, quiero que recuerdes B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Ya? Recuerden que en el curso se va a ver un tema de electrocardiograma como tal, pero quiero que tengas presente esto muy esencial. B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Listo? La mnemotecnia sal. ¿Ya? La mnemotecnia sal. Déjame borrar aquí. ¿Listo? Entonces, las caras, doctores, que van a irrigar cada arteria son las siguientes. Nosotros tenemos la circunfleja, va a irrigar la cara lateral. Pero recordemos que nosotros tenemos una cara lateral superior y una cara lateral inferior. ¿Listo? Concepto importante. Luego, la arteria descendente anterior va a irrigar lo que es la cara anterior y la cara sectal. ¿Listo?
Y la descendente posterior va a irrigar lo que es la cara inferior. Lo que es la cara inferior. ¿Listo? Quiero que tengan eso bien en claro, por favor. Que tengan bien en claro y que no se olviden. Esto es fundamental, doctores. Esto es esencial. Ustedes entienden eso, van a entender muy bien lo que es el tema de electro sin ningún problema. Ya no se olviden la hemotemia, sal. Ya, recuerden que la hemotemia sal es para ver las caras. ¿Listo? Recuerden, sal. ¿Ya? Sal. ¿Qué quiere decir? B1, sectal. B3, anterior. B5, B6, lateral. ¿Pero qué lateral? Lateral bajo. Solamente te faltaría lateral alto, que es D1, ya BL, y cara inferior. Cara inferior es D2, D3, ABF, ¿no? Y la cara más preguntada en cualquier examen de NAM y esa salud ha sido la cara inferior, ¿ya? La mnemotecnia sal te va a servir muchísimo. Muy bien, doctores, por favor no te olvides, mnemotecnia sal. Sectal, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Entonces, cuando tú busques en un electrocardiograma, lesiones de la cara anterior, ¿qué derivada vas a buscar? Vas a buscar las derivadas B3, B4. Si estás buscando lesión de arteria descendente anterior, ¿qué cara vas a buscar? Anterosectal, es decir, ¿qué derivadas? B1, B2, B3, B4. Si buscas descendente posterior, ¿qué cara estarías buscando? La cara inferior. ¿La cara inferior qué sería? ¿Qué derivada? D2, D3, ABF. Algo sencillo, algo práctico y muy fundamental. Y pregunta también, ¿cuál es la arteria? ¿Cuál es la arteria que más se obstruye y la que tiene mayor mortalidad? La descendente anterior. Es la que más se obstruye y es la que más mortalidad tiene. Porque cuando ustedes estén en el área de cardiología, doctores, van a entender algo con respecto a la nueva guía de lo que es dolor torácico, en los cuales se evalúan y es un paciente con enfermedad coronaria de alto riesgo, la nueva guía que ha salido del año pasado, si tiene más del 75% de obstrucción del tronco coronario izquierdo. Tronco coronario izquierdo. Es diferente decir descendente anterior. ¿Por qué? Porque hay algo denominado dominancia. Dominancia. ¿Qué quiere decir? Nosotros a veces mecanizamos mucho y se nos puede pasar que la coronaria derecha, ¿correcto? La arteria coronaria derecha tiene sus ramas, que es la descendente posterior, lo que estaba diciendo. Pero en un 15%, la descendente posterior es rama de la coronaria izquierda. Eso se denomina dominancia izquierda. Lo normal es dominancia derecha, cuando la arteria descendente posterior es rama del tronco coronario derecho. Muy bien, ese concepto sencillo, puntual y práctico. Ahora vamos con respecto a la histología. En la histología es muy importante. Recuerden que histología es la base de fisio. Si tenía un buen concepto teórico de histología, fisiología se lo hace un poco más sencillo. Nosotros tenemos en la clasificación clasificación muscular, recordemos que nosotros tenemos, pueden verlo como estriado y como liso. El estriado puede ser el esquelético y el cardíaco. O puede encontrarlo como estriado cardíaco, esquelético y liso. Dependiendo de qué literatura, pero básicamente el concepto es el mismo. Muy bien, el concepto es el mismo. Entonces, nosotros, características histológicas del músculo cardíaco, del miocardio, son las siguientes. Recuerda que tenía un núcleo central. Tenía discos intercalares. Y estos discos intercalares han sido preguntados. Estos discos intercalares han sido preguntados. ¿Por qué? Porque estos pertenecen a las famosas uniones gap, o uniones en hendidura. ¿Y qué es lo que permite las uniones en hendidura? Biología básica. ¿Qué te mencionaban? Lo que es que el potencial de acción pueda discurrir rápidamente y pueda hacerse como un sinsitio, para que el potencial de acción viaje rápidamente, lo más rápido posible para que ocurra el proceso de despolarización. En cambio, la otra imagen que te he puesto en el lado derecho es un músculo esquelético. ¿Y cómo nos diferenciamos del músculo esquelético? Fácil, porque no hay discos intercalares, y los núcleos son bastantes y son periféricos. Este es un corte transversal, por ejemplo. Son núcleos periféricos. En cambio, el músculo cardíaco es un núcleo netamente central. ¿Qué más? Los famosos forma de pantalón, ¿no? ¿Te acuerdas cuando ves tus láminas de histo, cómo se bifurcaba eso, cuando pasabas horas y horas viendo tu laboratorio de histo? Ya, igualito, para que puedas recordar. Listo, doctores. Ahora vamos a ver las famosas diadas. ¿Ya? Nosotros, al momento de la contracción, las famosas diadas está conformado por lo que es un túbulo T más un retículo sarcoplásmico. Hay triadas que están en el músculo esquelético, por ejemplo. Las triadas en el músculo esquelético son
dos retículos sarcoplásmicos más un túbulo T. En cambio, las diadas en el miocardio es un túbulo T más un retículo sarcoplásmico. Esta imagen sacada de Guyton, todos lo conocemos. Aquí vamos a hablar un poco de clínica, mira, para que puedas entenderlo. Viene el potencial de acción. ¿Listo? Bacán. Entra calcio, que está en el extra. Entra al intra. Listo, acá tenemos calcio. En el retículo sarcoplásmico, que es el acá, el RS, muy bien, hay calcio intracelular. ¿Por qué? Porque la contracción no es suficiente. El calcio del intra no es suficiente, por lo tanto tiene que entrar calcio del extra. Y acá tenemos unos canales. Muy bien, unos canales, que son los canales de rianodina. Yo sé que los has escuchado, con el lío del Guyton. Canales de rianodina, ¿cierto? Rianodina. Entonces, el calcio se va al sarcoplasma, perdón, y ocurre el proceso de contracción. ¿Listo? Ocurre la contracción. Luego que sigue la contracción, tiene que seguir la relajación. ¿Listo? Pasa la relajación. El calcio regresa al retículo sarcoplásmico, pero recuerdas que hubo calcio del extra, por lo tanto tiene que regresarse, ¿no? Y entran, acá hay calcio que tiene que regresar. ¿Y cómo hacen? Mediante el canal de sodio. Entonces sale calcio, ingresa el sodio. Pero yo te pregunto, ¿el sodio qué, qué genera en la célula? Despolarización, porque tiene carga positiva, no te olvides. Entonces se activa la vieja confiable, la que todos conocemos, y siempre nos olvidamos cuáles bota para afuera y cuáles son para adentro. La bomba, sodio, potasio, ATPasa. Se activa. ¿Para qué? Para sacar 3 sodios y mete 2 potasios. Para que nunca te olvides, recuerda que la bomba es muy negativa, ¿ya? Es muy mala leche, como se dice en términos coloquiales. ¿Por qué? Porque te quita 3 sodios, ¿ya? O es tu pata que nunca te paga. Te quita plata y luego te devuelve mochado. Dices, oye, préstame 5 soles y te da 3 nada más. Algo así creo que lo entiendes. Entonces la bomba sodio potasio es la misma forma, ¿ya? Te quita y te devuelve, pero te devuelve menos, te devuelve mordido, ¿ya? Y esto es importante porque aquí actúa un fármaco, los famosos digitálicos. ¿Alguien sabe quiénes son los digitálicos? ¿Hay algún alumno de clínicas por ahí? ¿Qué fármacos serían los digitálicos, doctores? ¿Alguien sabe? No. La digoxina, Digoxina. correcto. Correcto. Muy bien, doctores, la digoxina. Entonces, en la digoxina actúa acá. ¿Para qué? Bloqueando esta bomba sodio-potasio, la bomba sodio-calcio, perdón, ¿para qué? Para aumentar el calcio intracelular. Y si aumenta el calcio celular, ¿qué mejoraría? La contracción, es decir, el inotropismo. Por eso, la digoxina es un inotrópico positivo. ¿Y en qué enfermedades se utiliza digoxina? Recuerda, insuficiencia cardíaca. Pero, ¿en qué situación específica? Más fibrilación auricular. Si te dicen el caso clínico, y esto anótalo porque es una buena pepita, insuficiencia cardíaca más fibrilación auricular, pregunta clásica también de cardio, es digoxina, sería el fármaco de elección. ¿Qué más situaciones daría digoxina? Cuando tienes una clase funcional mayor de 2, ¿correcto? Y cuando tienes una fracción de eyección menor de 35. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es el potencial de acción, doctores. En este potencial de acción, nosotros tenemos dos diferencias del potencial de acción. Tenemos lo que es el nódulo sinoauricular y tenemos lo que es el miocito. ¿Listo? Vamos con el miocito que todos conocemos. Y esto es importante, por favor, doctor. Esto es muy rentable. ¿Ya? Porque cuando veas antiarrítmicos o ya lo has visto, te preguntan acá. Y es muy sencillo, antiarrítmicos. Es un tema muy, muy fácil. Solo que a veces nos complicamos un poco la vida. En lo que es la fase de potencial de acción, comenzamos en menos 90 milivoltios. La fase 0, ¿qué es? Te das cuenta, se hace más positivo, se hace hasta más 20 aproximadamente, porque la amplitud aproximadamente es de 105 milivoltios, amplitud del potencial de acción del miocardio, 105 milivoltios. Se hace más positivo. Entonces, ¿acá qué entra? El sodio. Listo. Y como todo potencial, si ocurre la despolarización, tiene que ocurrir la repolarización. Entonces, ¿cómo ocurre la repolarización? Con el potasio. Sale el potasio, canales lentos. Y mientras van ocurriendo este proceso de los canales lentos de potasio, se activan los canales de calcio. Se activan los canales de calcio. Y esta es la pregunta clásica que ha venido en tu examen de NAN, ha venido en tu examen de recientado, es un concepto básico, doctores. No puedes pasar fisio cardíaca sin saber esto. El calcio es el responsable de la famosa meseta.
¿ya? El calcio es el responsable de la famosa meseta. Te van a preguntar, eso anótalo, te van a anotar. ¿Qué ion es responsable de la famosa meseta? El calcio. ¿En qué fase del potencial de acción ocurre la meseta? En la fase número 2. Son las preguntas más repetidas que hacen siempre en el área de fisiología o en lo que es en las ciencias básicas de cardiología. Son las mismas preguntas que siempre hacen, ¿correcto? Luego ocurre la salida del potasio en la fase 3 y luego sale lo que es fase 4, que se activa la bomba sodio-potasio. ¿Para qué? Para restablecer el gradiente electronegativo, para que vuelva a ocurrir el potencial de acción. Ya que están los famosos periodos refractarios, absolutos y relativos. El periodo refractario absoluto, que te menciona la literatura, el periodo, tienes dos, el absoluto y el relativo. Recuerda que el periodo refractario relativo te dice que cuando ocurre un estímulo totalmente fuerte, puede ocurrir de nuevo un nuevo potencial de acción. En cambio, el periodo refractario absoluto te menciona que sin importar el estímulo que pueda ser externo, no vuelve a ocurrir un potencial de acción. Esto es muy importante cuando vean el tema de arritmias. Ya es un concepto esencial que debemos tener en cuenta. Esto es lo clásico. Ahora, con respecto al nódulo sinoauricular, doctores, el nódulo sinoauricular tiene unas fases que el miocito no tiene, ¿correcto? Entonces, esto vamos a hacer otro colorcito para que se pueda entender con rosadito, ¿ya? Ocurre una fase 0, ya ocurre una fase 0, ¿correcto? Y una fase 3 y una fase 4. La fase 1 y 2 están ausentes, por si acaso. ¿Listo? Y esto debes tenerlo en cuenta. La fase 1 y la fase 2 están ausentes. Ya, recuerda que el nódulo sinoauricular, recuerda que el sistema de conducción es sistema miocárdico especializado. Si te preguntan, ¿el sistema de conducción qué origen tiene? Tiene origen mesodérmico, no es ectodérmico. Porque puedo decir, es inervación y todo eso, ya listo, bacán. Pero son miocitos especializados. Por eso cuando tenemos un problema a nivel central, nivel sistema nervioso central, el corazón sigue funcionando, es autónomo, porque son miocitos especializados. Pregunta de Embrio, por si acaso. Entonces, en la fase 0 entra el calcio. Ya no es sodio, calcio. Por eso, cuando nosotros damos antagonistas de calcio, frenan. Por eso los antagonistas de calcio son cronotrópicos, crono e ino negativos. Ya te das cuenta en dónde actúan. Y yo te pregunto, ¿lo darías en un paciente con una insuficiencia cardíaca descompensada? ¿Un inotrópico negativo? No, están contraindicados. Los antagonistas de calcio en un paciente descompensado en una insuficiencia cardíaca se encuentran contraindicados por su mecanismo de acción. Algo sencillo, mira, algo práctico. Entra el calcio, sale el potasio y luego se activa con la bomba sodio y calcio. Ya no potasio, sodio y calcio. ¿Listo? Eso quiero que tengas presente. Eso quiero que tengas presente. Bien, doctores, algo sencillo de recordar. Muy bien. Entonces estamos hablando de cosas generales. Ahora vamos a ver lo que es el sistema de conducción. El sistema de conducción es muy importante. Ya, en el sistema de conducción, doctores, recuerden que nosotros tenemos, me gusta esquematizar mucho, así que voy a dibujarlo. En el sistema de conducción nosotros tenemos lo que es el nódulo sinoauricular. ¿Con qué otro nombre se le conoce? ¿Alguien recuerda? Anatomía de segundo año. ¿Con qué nombre se le conoce al nódulo sinoauricular, aparte del nódulo sinusal y aparte de lo que es marcapaso primario? ¿Con qué otros nombres le conocemos? Como nódulo de Kay y Flack, ¿cierto? Como nódulo de Kay y Flack. Aparte de marcapaso primario, aparte del nódulo sinusal. Entonces, esto te va a dar fascículos, que son estos. Tienes un fascículo anterior, un fascículo medio y un fascículo posterior, y luego va a lo que es al nódulo auriculoventricular, o también llamado marcapaso secundario, o también llamado nódulo de Ashcock-Tawara. Recuerda que el fascículo anterior, ¿qué nombre tiene, doctor? ¿Alguien sabe? ¿Recuerda? El fascículo de la mnemotecnia, recuerda. La mnemotecnia TWB. ¿Alguien recuerda? Bashman, Weckenbach y Torel. Bashman, Weckenbach y Torel. ¿Correcto?
Entonces, luego llega el nódulo auriculoventricular. En este nódulo auriculoventricular hay un retraso, y es más, ha sido preguntado. Es la zona más lenta del sistema de conducción. Ocurre un retraso, ¿ya? Retraso. ¿Por qué? Porque en este retraso es para que se despolarice la aurícula y luego los ventrículos. No ocurre la expuración simultánea, sino primero es la aurícula, luego los ventrículos, pero como son milésimas de segundo, no hay problema, ¿ya? No hay problema. Es aurículas con ventrículos. Entonces la forma más lenta, y esto ha sido preguntado en recientado, por si acaso, ¿ya? Es la forma más lenta. Luego te da el haz de His, luego te da la rama izquierda, la rama derecha, y luego tus fibras de Purkinje, ¿cierto? Todos conocemos eso. Entonces, otra pregunta recientada fue, ¿cuál es la estructura que comunica aurículas con ventrículos? El haz de His. ¿Ya? Pregunta recientado. ¿Cuál es la estructura que comunica las aurículas con los ventrículos en el sistema de conducción? El haz de His. Luego tienen lo que son las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje recuerda que tiene una velocidad de 2 a 4 metros por segundo. Las fibras de Purkinje. ¿Listo? Esta es su velocidad, las fibras de Purkinje. 2 a 4 metros por segundo. Y la pregunta recientada fue, ¿cuál es la zona o cuál es la estructura del sistema de conducción que es la más rápida? La fibras de Purkinje. Pero no lo confundas con la pregunta que vino, ¿cuál es la estructura del sistema de conducción que es la que más se despolariza o la que más rápido se despolariza? Es el nódulo sinoauricular. Por algo este es el marcapaso cardíaco. ¿Listo? Es la que más se autodespolariza. Por eso nos da la famosa autonomía, la autoexcitabilidad. Entonces te das cuenta, hay varias preguntitas que han venido acá. Entonces recuerda que el que chapa la batuta es el nódulo sinoauricular. Si no falla, falla este, es el nódulo auriculoventricular. El segundo, si falla este, ¿quién sigue? El haz de His. Si falla este, fibras de Purkinje. ¿Listo? Eso es lo que debes tener en cuenta. Muy bien, eso quiero que tengas en cuenta. Entonces, aquí viene los conceptos importantes. ¿Ya? Y recuerda que el haz de Bashman, el fascículo internodal de Bashman, es el que lleva el impulso a la aurícula izquierda. Ya es el que lleva el impulso a la aurícula izquierda. Muy bien, eso quiero que tengas presente. El que tiene mayor velocidad de propagación son las fibras de Purkinje. El que tiene mayor descargo, el que tiene mayor sistema de lo que es despolarización o de autoexcitabilidad es el nódulo sinoauricular. Y recuerda que acá nosotros tenemos un anillo fibroso que retrasa la conducción. El trígono fibroso retrasa la conducción. ¿Para qué? Para evitar que sea primero las aurículas y luego los ventrículos. Entonces, ¿cuál es su interpretación clínica? Eso es lo que interesa, ¿cierto? Entonces, en la interpretación clínica, en la interpretación clínica, cuando nosotros veamos bloqueos auriculoventriculares, nos vamos a dar cuenta en el electrocardiograma, ¿correcto? Sobre el segmento PR. En los bloqueos auriculoventriculares se alteraría esto. Por ejemplo, muy bien. En los cuadros de hipocalcemia, que altera el nódulo sinoauricular, también afectaríamos con el tema de prolongación QT. Recuerda que en hipocalcemia, un QT largo. En hipercalcemia, QT corto. Preguntas clásicas, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a lo más rentable, que es el ciclo cardíaco. Y como yo les decía que el corazón lo ven como una bomba con unos tubos, interprétenlo de esta forma. ¿Sí, doctores? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro, doctores? Sí, doctor. Genial. Ahora vamos con el ciclo cardíaco. Recordemos que en el ciclo cardíaco, doctores, nosotros tenemos lo que es una sístole y tenemos lo que es una diástole. ¿Perfecto? En lo que es en la sístole y diástole, nosotros tenemos fases. Entonces, recordemos que nosotros tenemos lo que es una sístole y tenemos lo que es una diástole. En la sístole, nosotros estamos conformados por lo que es una sístole auricular. Muy bien. Y tenemos lo que es una sístole ventricular. En la sístole ventricular, nosotros tenemos lo que es la contracción isovolumétrica y el periodo de eyección. En cambio, en la diástole tenemos lo que es la relajación isovolumétrica y tenemos lo que es el periodo de llenado. Que acá tenemos un llenado rápido, un llenado lento, pero para términos didácticos, como menciona Gaito, algo práctico y sencillo. ¿Va?
A mí me gusta comenzar con la fase de llenado. Se me hace más sencillo para poder entenderlo. Tú puedes comenzar de cualquier parte, ya es independiente de ti. Pero me gusta más la parte de llenar. Entonces nosotros, te mencionaba que el corazón tenía aurículas y ventrículos, ¿cierto? Muy bien, un ratito para hacer estas líneas para que se pueda entender la idea. Listo. Vamos con otro color para que se entienda. Verdecito. En la fase de llenado, las válvulas auriculoventriculares están abiertas, ¿ya? Y las válvulas semilunares están cerradas, porque se tiene que llenar el corazón, vaya la redundancia. Entonces, al tener que llenarse, la sangre va a caer por gravedad. Entonces, en la fase de llenado, las auriculoventriculares se encuentran abiertas y las semilunares cerradas. Listo. Luego ocurre en la sístole auricular, un 70% de los ventrículos se encuentra llenado, ¿ya? Un 70%. Entonces, para darle una ayudadita, para completar el 100%, ¿qué falta? Para completar el 100%, ¿qué falta? La aurícula se contrae, la sístole auricular. ¿Listo? La sístole auricular se contrae. Entonces, yo te pregunto, ¿las válvulas auriculoventriculares cómo van a estar? Las auriculoventriculares van a seguir abiertas, porque se sigue llenando el ventrículo. En cambio, las semilunares siguen estando cerradas, porque solamente se está llenando. Entonces, las auriculoventriculares siguen abiertas y las semilunares cerradas. Pero, ¿cuál es lo importante? Que en esta sístole auricular se encuentra representada, ¿correcto? Se encuentra representada por una onda, que es la onda A venosa. ¿Ya? La onda A venosa. Se encuentra representada por la despolarización auricular en la onda P del electrocardiograma. ¿Ya? Entonces, hay una enfermedad que es llamada la fibrilación auricular, ¿listo? La fibrilación auricular, en las cuales hay ausencia de la sístole auricular, por lo tanto va a haber ausencia de onda A, onda A venosa, ausencia de onda P en el electrocardiograma. Y esto, doctores, es el cuarto ruido cardíaco, que es patológico. Entonces yo te pregunto, ¿en una fibrilación auricular va a haber un cuarto ruido cardíaco? No. ¿Ya? En una fibrilación auricular no va a haber un cuarto ruido cardíaco. Eso quiero que lo tengas bien claro. Listo. Entonces vamos a pasar a la siguiente fase. Muy bien, recuerda que sigue siendo el orden. Acá, ahora vamos a lo que es la fase de contracción isovolumétrica. Yo te pregunto, ¿cómo está la sangre? Ahorita en el ventrículo está al tope, ¿cierto? Ya está al 100. Ya está al 100%. Pero yo te hago la pregunta. Tú cuando vas a correr o hacer ejercicio, por ejemplo, vas al gimnasio, ¿tú de frente cargas peso? No. ¿Qué haces? Calientas, ¿no? Calientas. Entonces el corazón también tiene que calentar. Y lo calienta. Entonces lo que hace el corazón es aumentar las presiones de sus paredes ventriculares. Ojo, solamente aumenta las presiones, está calentando el corazón. Y las válvulas auriculoventriculares ya se cierran. Y este cierre de las válvulas auriculoventriculares es el primer ruido cardíaco. ¿Qué es el cierre? Es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y esto, doctores, se lo pongo con amarillo porque ya es muy preguntado. Eso tienes que saberlo, es lo mínimo que tienes que saber, los ruidos fisiológicos. Ya, los ruidos cardíacos fisiológicos es lo mínimo que tienes que saber. ¿En qué fase? Primer ruido cardíaco. En la fase de contracción isovolumétrica. Luego que el corazón ya calienta, bacán, expulsa la sangre. Entonces, acá ya las semilunares se abren por única vez en la fase de eyección. Entonces la sangre ya se sale, se eyecta. Entonces, esta sangre que se eyecta, quiero que lo entiendas, recibe un nombre, que es el volumen sistólico o el volumen de eyección. ¿Correcto? El volumen de eyección. Las válvulas semilunares abiertas. ¿Y cómo están las auriculoventriculares? Están cerradas, ¿no? Están cerradas. Auriculoventriculares cerradas. Ahora, yo te pregunto, este volumen sistólico, volumen de eyección, es importante para evaluar el tema de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Ahora que viene la fase de eyección, ¿qué pasa cuando haces tu ejercicio? Cuando te vas al gimnasio, haces tus super series, ¿no? Tienes que relajar.
¿no? Estírate, como te dicen. Entonces, el corazón también se estira. La naturaleza es muy sabia. Entonces, las presiones que estaba, el corazón estaba, que estaba contraído, ya le iba a dar un calambre. Y esto se empieza a relajarse, a relajarse, a relajarse, a relajarse, a relajarse, a relajarse, a relajarse. Entonces, las válvulas semilunares se cierran. Y este cierre de las válvulas semilunares es el segundo ruido cardíaco. El cierre de las válvulas semilunares es el segundo ruido cardíaco. Y te lo pongo con amarillo porque, doctores, eso es esencial, es básico. ¿Ya? Esto es esencial, es básico. Muy bien. Y luego se repite el ciclo y listo. Entonces, te das cuenta, en las fases de isovolumétrica, tanto la contracción como la relajación, ocurren los ruidos cardíacos. ¿Listo? Primer ruido cardíaco y segundo ruido cardíaco. Muy bien. Ahora vamos a filosofar un poco con este gráfico que todos lo hemos visto y nos ha dado miedo la primera vez que lo vimos. Nos dio terror, tal vez, probablemente. Pero toda la fisiología te la resume y es muy práctico en realidad. Vamos a comenzar, como te digo, con la fase de llenado, ¿ya? Así que, por favor, tú tienes tu lámina en grande. Quiero que entiendas este gráfico del ciclo cardíaco con los de acá, ¿ya? Compáralos. Muy bien, sí, sígueme acá. Vamos con negro. Este. Vamos a comenzar con la fase de llenado. ¿Listo? Estos dos que son la fase de llenado. Llenado rápido, llenado lento, que es la famosa diástasis. ¿Ya? Pero en general es el famoso llenado. Si te das cuenta, tenemos acá lo que es volumen y tenemos lo que son presiones. El llenado rápido, te das cuenta, la presión, ¿cómo está? Partimos de acá, mira. Está plana. Pero el volumen, ¿cómo está? Aumentado. El volumen está aumentado. ¿Qué pasa en la siguiente fase? Que es la sístole auricular. ¿Te das cuenta? Hay un aumento, un pequeño cachito de una onda. Y esta es la onda A, mira, lo que te decía, la onda A. Y te das cuenta, aumenta un poquito la presión, nada más. Luego, ¿qué fase te seguía? Yo te decía la contracción isovolumétrica, que es acá, mira, que es esta. Y si te das cuenta, solamente es este cachito. Y mira, por favor, mira, cierre de las válvulas auriculoventriculares. Cierre las válvulas auriculoventriculares. Pero en ese cachito, yo te pregunto, ¿hay cambio de volumen? ¿En este cachito hay cambio de volumen? No, se mantiene. Y la pregunta que vino alguna vez, no creo que fue salud, no recuerdo exactamente, creo que fue salud. ¿En qué momento en el ciclo cardíaco hay aumento de presiones ventriculares sin cambio de volumen? Y tú dices, oye, ¿qué fue? Te están diciendo este gráfico. Nada más, así sigo. Entonces, si te das cuenta, las presiones, vamos a poner otro color para que se entienda. Las presiones, el volumen no cambia. ¿Pero qué aumentó? La presión. Sí, me acá, mira, aumentó la presión, pero el volumen no cambió. Recién en la fase de eyección, aumenta el tope y cuando ocurre la eyección, ¿qué cae? El volumen, mira, cae el volumen, porque ya botaste el volumen sistólico. Y luego, en la fase de relajación isovolumétrica, que vamos a hacerlo con verde, en la fase de relajación isovolumétrica, que es este cachito, la presión vuelve a caer, porque dije que el corazón se tiene que relajar. ¿Y hay cambio de volumen? No, se mantiene. Y luego ocurre en la apertura de las válvulas auriculoventriculares y se repite el ciclo. Muy bien, ¿se entendió, doctores? ¿Sí? ¿Alguna duda, doctores? Si tienen alguna duda, me la dejan al chat. Pueden hacerlo privado si les gusta, no hay ningún problema. ¿Todo claro? Sí, creo que no hay preguntas. Sí, aparentemente no hay preguntas. Entonces, doctores, eso es lo que debemos tener en cuenta. Ahora, con la interpretación con electrocardiograma es más sencillo, mira. Es sencillo esto, mira. Onda P. ¿Qué significaba la onda P? Despolación auricular, ¿cierto? ¿Y con qué fase concuerda? Concuerda con el pico de lo que es a nivel de diástasis, lo que es llenado y sístole auricular. El QRS, si te das cuenta, ¿con qué concuerda? Con este cachito, casi, con la contracción isovolumétrica. ¿Ya? Es importante. Y la onda T es la repolarización ventricular. Que la onda T está representada por lo que es la periodo de
relajación isovolumétrica. Muy bien, entonces, en términos importantes, cuando tú veas el tema de arritmias, tienes que hablar mucho del QRS, ¿ya? Porque un QRS ancho es una arritmia ventricular y un QRS estrecho es una arritmia supraventricular, es decir, una arritmia auricular. ¿Ya? Eso es lo que busques. Muy bien, ahora pasamos a lo siguiente, a esta fase, a este gráfico, que es lo mismo, si te das cuenta. La válvula mitral se abre. ¿Listo? La válvula mitral se abre. Esto es solamente la interpretación del ventrículo izquierdo, nada más, ¿ya? La válvula auricular se abre. Acá estamos el volumen y acá están las presiones, la presión. ¿Te das cuenta? El volumen de 50 pasa hasta 120, ¿no? Acá tenemos la fase de llenado. Luego dice la válvula mitral se cierra, que sería la contracción isovolumétrica, que es la de acá, que ese sería el primer ruido cardíaco. Se cierra y te das cuenta, hay un aumento de presiones, pero no hay cambio de volumen, solamente aumenta la presión. Cuando la válvula aórtica se abre, recién ocurre el periodo de eyección y te das cuenta, el volumen recién cae, porque es el volumen sistólico. Luego, ¿qué ocurre? La válvula aórtica se cierra. Y al cerrarse, la válvula aórtica, muy bien, ¿qué pasa? Nos da la de relajación isovolumétrica. El corazón se relaja, pero no hay cambio de presiones. ¿Se entendió, doctores? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, creo que no hay preguntas. Aparentemente no hay preguntas. Y luego vamos a ver el tema clínico que quiero que entiendas con respecto a insuficiencia y a estenosis. Ya aquí vamos a volar un poquito, pero quiero que me sigas. Ya este tema es bien chévere. A mí me gusta mucho. Con respecto a insuficiencia y estenosis, doctores, quiero que entiendas con estenosis, ya, más con insuficiencia. Insuficiencia es cuando las válvulas no se cierran bien, ¿ya? Y al no cerrarse bien, las válvulas, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen las válvulas al no cerrarse bien? La sangre sigue pasando, sigue pasando, sigue pasando. Pero el ventrículo se va a llenar de sangre. Se va a llenar, 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 se va a llenar. Y cada vez sigue yendo más, cada vez viene más cantidad de sangre. ¿Correcto? Más cantidad de sangre. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, una insuficiencia? Ya, una insuficiencia, por ejemplo, una insuficiencia puede ser una insuficiencia aórtica o una mitral. Vamos con la aórtica para que se pueda entender la idea. Muy bien. Supongamos la aórtica, hay una insuficiencia aórtica. Acá. Es decir, no se cierra bien la aórtica. La sangre regurgita, 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 pero sigue habiendo más sangre. Viene habiendo más sangre, más sangre, más sangre. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Yo te he dicho que las presiones en el corazón es una bomba. Entonces, hacer una bomba tiene que salir por un lado. Si no sale por acá, ¿por dónde sale? Por atrás. Y aquí vamos a volar un poco, mira. Sale por atrás, por atrás, por atrás, por atrás. Pasa de ventrículo izquierdo a aurícula izquierda. Yo te pregunto, ¿la aurícula izquierda soporta presiones? ¿Su histología le permite aumentar muchas presiones? No, tiene músculos muy delgados. ¿Cuáles son los músculos de la aurícula? ¿Papilares o pectíneos? Anatomía básica. ¿Ahí recuerda cuáles son los músculos de la aurícula? ¿Papilares o pectíneos? Los Los pectíneos, doctores. Recuerden que los papilares son de los ventrículos, por donde están las cuerdas tendinosas. Anatomía básica. Entonces nosotros tenemos lo que es, empieza a dilatarse la aurícula izquierda. Se dilata, se dilata, se dilata porque no soporta las presiones. Entonces, si hay bastante sangre, ¿qué hace? Bastante sangre en una cavidad que aumenta la éstasis. Aumenta la éstasis. Muy bien. Y el riesgo es un riesgo de hipercoagulabilidad. Hipercoagulabilidad. ¿Listo? Formar trombos. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si la presión sigue aumentando? Siguen aumentando, siguen aumentando, siguen aumentando, siguen aumentando. Llegan a los capilares pulmonares y luego llega a los pulmones. Te pregunto, ¿en la insuficiencia se pueden afectar ambas cámaras, tanto aurículas como ventrículos? Sí, se pueden afectar ambas. En cambio, en la estenosis, el diámetro, el diámetro de la válvula auriculoventricular, que en este caso sería la válvula mitral, está disminuido. Por lo tanto, poca sangre pasa. Poca sangre. ¿Listo? Entonces, el volumen sistólico puede caer.
Y se afecta el volumen sistólico que cae el gasto cardíaco. Porque recuerda que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Entonces, ¿qué pasa? Hay un órgano que es bien especial, que es el riñón. Entonces dice, oye, hay poca perfusión, hay poca sangre, activamos el sistema renina. Activa el sistema renina, que es otra clase, que son mecanismos compensatorios neuromorales de la presión arterial, que lo vamos a ver, se puede ver el día 30. Llega, genera más volemia, más volemia, más volemia, más volemia, más volemia, más volemia. ¿Correcto? La que se dilata es la aurícula izquierda. El ventrículo no. El ventrículo izquierdo está normal. Entonces, en la estenosis, si es mitral, solamente hay dilatación de la aurícula izquierda, nada más. En cambio, en la insuficiencia puede ser de ambas. ¿Ya? Puede ser de ambas. Muy bien, esto quiero que tengas presente. Bien, doctores, y así hemos terminado con respecto al repaso de lo que es fisiología cardiovascular. Los síntomas esenciales, recordemos que falta todavía lo que es control de presión arterial, lo que es un electrocardiograma, arritmias, que bueno, se puede ver el día 30 los chicos que quieran inscribirse. Y vamos a ver lo que es la parte clínica, que esto me interesa. Tenemos un varón de 50 años que presenta, por ejemplo, orinas espumosas, característico de proteinuria, 50 años, paciente de riesgo, antecedente de diabetes mellitus hace 10 años, hipertensión arterial hace 2 años sin tratamiento. Examen, presión arterial 160-90, ya está en una hipertensión grado 2 según la clasificación del AJA. Edema de miembros inferiores, laboratorio de proteinuria. ¿Cuál es el hipertensivo más recomendado? Entonces, nosotros tenemos que saber que cuando se activa el sistema renina-angiotensina aldosterona, muy bien, recordemos que es un sistema protrombótico, proinflamatorio, es un tema protrombótico. ¿Y qué tiene que ver el corazón con esto? Porque recuerda que acá se activan mecanismos. Por ejemplo, se activa la aldosterona, que al activarse la aldosterona y activarse la antidiurética, en pocas palabras, aumenta la volemia. Entonces, en tu corazoncito, lo que generaría es aumento de volemia. Listo, eso es lo que debemos tener en cuenta con respecto al sistema renina-angiotensina aldosterona. Pero, ¿qué pasa a nivel renal? A nivel renal, en la membrana de filtración, correcto, la nefropatía, la diabetes mellitus, genera daño. ¿Qué genera? Proteinuria. Y recuerda que la causa más frecuente de enfermedad renal crónica, ¿cuál es? Lo que es la nefropatía diabética. La segunda causa más frecuente, lo que es la nefropatía por hipertensiva, cuadro de hipertensión arterial crónica. Entonces, hay un mecanismo, hay un fármaco que se llama los famosos YECA, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el enalapril, el captopril, que bloquean este sistema. Bloquean la parte inflamatoria. ¿Para qué? Para que la membrana de filtración no se dañe. Y lo que es evite la proteinuria. Entonces, la pregunta clásica que siempre vas a ver en exámenes, diabetes mellitus más hipertensión arterial o de proteinuria más hipertensión arterial, ¿cuál es el tratamiento electivo de elección? Perdón, los YECA o buscar los ARA. Entre los dos, si te vienen, ¿cuál marcas? YECA. ¿Por qué? Porque son más baratos. ¿Ya? Porque son más baratos. Te dicen, ¿cuáles son las estructuras que se dirigen desde el nódulo auriculoventricular? Todo esto se ha preguntado recientado, por si acaso, doctores. Pregunta recientado, pregunta recientado, pregunta recientado. Ya no lo estoy inventando, pregunta recientado. ¿Cuáles son las estructuras que se dirigen desde el nódulo auriculoventricular hacia los ventrículos, siendo estas mayormente grandes y de rápida transmisión con respecto a otras estructuras? ¿Qué respuesta sería? ¿Qué respuesta sería, doctores? Vamos, sin miedo, participen, todos somos alumnos. ¿Qué estructura sería el sistema de conducción? Que se dirige desde el nódulo auriculoventricular hacia los ventrículos, siendo estas mayormente grandes y de rápida transmisión. ¿Qué estructura sería? Sin miedo, participen. Serían las de Higgs, ya muy bien, ¿qué más? Yo cuando vi esta pregunta por primera vez también marqué las de Higgs, no lo niego, pero te dicen que son grandes y de rápida transmisión, y aquí está el dato, por eso tenemos que leer bien la pregunta, de rápida transmisión. Purkinje, correcto, doctora, de rápida transmisión. Te dicen que van desde el nódulo auriculoventricular, entonces ya estamos acá. ¿Qué sigue? El haz de His, correcto. Luego que sigue rama izquierda, rama derecha, y lo que son las fibras de Purkinje. Pero te dice de rápida transmisión. Yo te mencionaba que en el nódulo auriculoventricular ocurre la mayor cantidad de retraso. ¿Qué más? Que el haz de His es una forma de conducción
que comunica básicamente aurículas con ventrículos. Pero las fibras de Purkinje son las de más rápida velocidad de propagación, ¿no? Importante. Ahora, un concepto, aprovechando el tema, quiero que entiendas esto. Mira, este es tu miocardio, ¿ya? Y esto es importante. Morado. La irrigación, ¿ya? La irrigación coronaria va desde la parte del epicardio, porque este es epicardio, este es miocardio y esto es endocardio. La parte de irrigación va desde el epicardio hacia abajo. En cambio, la parte de inervación, es decir, el sistema de conducción, va desde el endo hacia arriba. ¿Ya? Aquí te pongo una flecha para que me entiendas. ¿Ya? ¿Por qué? Y acá viene la interpretación. ¿Qué pasa si tú tienes una lesión, correcto, a nivel acá? Y tienes una lesión a nivel acá. ¿Cuál sería peor? La de arriba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obstruye todas las colaterales. Entonces, esta es la elección subepicárdica. Y esta es la que va a generar elevación del segmento ST. En cambio, si tienes una lesión acá, es la subendocárdica. Si te das cuenta, es una rama terminal, por lo tanto, no hay colaterales. Y este es el infradesnivel del ST. Por esto se explica que la subepicárdica es la de mayor mortalidad. Y esta es la verdadera emergencia en el SICA, en el síndrome isquémico coronario agudo. ¿Ya? Muy bien, eso quiero que tengas presente. Y ya, culminando, tenemos un varón de 62 años hipertenso, presenta dolor torácico, retroesternal y diaforesis, clínica vegetativa, dolor torácico, fácil. Recuerda que todo dolor torácico en emergencias, sea lo que sea, es infarto hasta descartar lo contrario. Te van a molestar a las 3 de la mañana por una crisis de ansiedad y te vas a estar que tomar su electrocardiograma y vas a estar monitorizando sus signos vitales cada 30 minutos. Te va a pasar, me pasó muchas veces. ¿Ya? Te dice KG supradesnivel del segmento ST. Posiblemente síndrome coronario agudo, posiblemente. Ondas T negativas de B1 a B4. ¿Qué cara se encuentra afectada? Entonces yo te había dicho la mnemotecnia. Sal. B1, B2, B3, B4, B5, B6. Sectal, anterior, lateral bajo. Ya, lateral bajo. Porque solamente tendrás que recordar la lateral superior, que es D1 a BL, y la cara inferior, que es la cara D2, D3, ABF. ¿Listo? Si te dicen de segmento B1 a B4, ¿qué cara sería? La cara anterosectal. Anterosectal. Esa sería la cara lesionada. Muy bien, te preguntan eso es lo que vas a buscar. Entonces, ¿qué derivada buscarías en el electrocardiograma? Cara anterosectal. Vas a decir, doctor, mire, tiene lo que es un infarto subepicárdico de la cara anterosectal. ASO, ya sabes, cardio. Así de sencillo, ¿eh? Ya, así práctico. Muy bien. Y bueno, doctores, recuerden que si la inspiración llega, que me encuentro trabajando una frase muy conocida y que debemos tener en cuenta, y vamos a pasar con respecto acá a lo que son conceptos claves, que es una característica del maratón, que los que se van a inscribirse va a ser el día 30. Obviamente van a ser mucho más temas, conceptos claves con respecto a los diferentes temas, fisiología celular, lo que es fisiología renal, fisiología respiratoria, correcto gastrointestinal, lo que es su potencial de acción, lo que son receptores fisiológicos, etc. Muy bien. Entonces recordemos que los filamentos finos y gruesos, concepto esencial, recordemos que son los filamentos de actina y los de niacina. Primer ruido cardíaco, recuerda lo que es en la contracción isovolumétrica. Segundo ruido cardíaco, relajación isovolumétrica. Tercer ruido cardíaco, recuerda lo que es un llenado ventricular rápido. Cuarto ruido cardíaco, contracción auricular. ¿Quién es el responsable de la meseta? ¿Quién es el responsable de la meseta? El calcio. Presión de eyección, recuerda que es el volumen sistólico sobre volumen TL diastólico por 100. Estructura que se ubica en el triángulo de Koch. Pregunta clásica de anatomía. Recuerda que es el nódulo auriculoventricular. Ya, ion responsable de la fase 0 del sistema de conducción. Sistema de conducción, ojo, calcio. Precarga representa con qué ley? La ley de Frank Starling. Muy bien, la ley de Frank Starling, por ejemplo. Y lo que es la postcarga representa con la ley de Laplace, que se va a ver lo que es en control de presión arterial. Control de la presión arterial a corto plazo, recuerda básicamente el sistema simpático. Muy bien. Y lo que es a largo plazo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y acá también anota lo que son los varoreceptores.
a tener en cuenta. Localización de nódulo sinoauricular, recuerda que ocurre en la desembocadura de la vena cava superior en su pared posterolateral. Básicamente. Fibras internodales, recuerda Weckenbach, ¿correcto? Bachmann y Torel. Uy, les puse al revés. Recuerda que esta es la posterior, recuerda que esta es la anterior, ¿correcto? Y esta es la media. Lo que es fascículo internodal medio. Elemento que se desproduce con mayor frecuencia del sistema de conducción, el sino auricular. ¿Dónde se produce la renina? En lo que son las células yuxtaglomerulares, del aparato yuxtaglomerular. ¿A qué equivale la presión de enclavamiento pulmonar? La pongo porque me acuerdo que una vez me lo hicieron en fisio, está en Guyton incluso, en la aurícula izquierda. Y bien, doctores, no existen preguntas tontas, solamente las personas. Recuerda que si tienes alguna duda en tu rotación, siempre hazlo, sea virtual, sea presencial, nunca te quedes con la duda. Regla de oro, si vas al hospital y no aprendes nada nuevo, es un día perdido. Tienes que aprender algo nuevo mínimo todos los días. Y recuerden, doctores, que hemos culminado con la clase demostrativa. Aquellas personas que estén interesadas en llevar el curso que va a ser la maratón completa el día 30, tienen el número del grupo para que puedan hablarme al privado, y no sé si tienen alguna duda con respecto a este tema o si está todo claro. Creo que no hay preguntas. La maratón, doctor, va a ser, para dejar de grabar. Recording stopped. La maratón va a ser de las